Imagina a un hombre huyendo de todo lo que conoce, enfrentando la incertidumbre y el peso de sus propios errores. Jacob, un hombre astuto y marcado por el conflicto, se encuentra solo en el desierto. Con una piedra como su única compañía, se recuesta en medio de la noche sin saber que está a punto de vivir uno de los encuentros más impactantes de la historia. Lo que ve en su sueño cambiará no solo su vida, sino el destino de la humanidad. Una escalera que conecta el cielo y la tierra, ángeles que suben y bajan, y una piedra que se convierte en testigo de lo divino. Pero, ¿qué secretos guarda esta piedra? ¿Por qué Jacob fue el elegido para esta revelación? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás sobre los oscuros secretos de la piedra de Jacob, puerta del cielo, cambiará por completo tu perspectiva de esta historia. El sueño de Jacob, narrado en Génesis 28, versículos del 10 al 22, es uno de los relatos más fascinantes y cargados de simbolismo en la Biblia. En este pasaje, Jacob huye de su hermano Esaú después de recibir la bendición de la primogenitura a través del engaño. Este contexto pone de manifiesto la vulnerabilidad del patriarca en un momento de incertidumbre y desorientación. En el camino, Jacob llega a un lugar donde decide descansar. En medio de un terreno desolado, toma una piedra del suelo y la usa como almohada, un acto que, aunque aparentemente insignificante, se convierte en el preludio de una experiencia espiritual transformadora. Mientras duerme, Jacob tiene una visión extraordinaria, una escalera que conecta la tierra con el cielo, por la cual los ángeles suben y bajan. En la parte superior de la escalera aparece el Señor, quien le habla directamente, renovando la promesa hecha a Abraham y asegurándole que sus descendientes heredarán la tierra donde él descansa. Este sueño no solo simboliza una conexión entre el cielo y la tierra, sino que también marca un punto de inflexión en la relación de Jacob con Dios. Hasta este momento, Jacob había sido representado como un hombre práctico y calculador, preocupado principalmente por sus propios intereses. Sin embargo, el encuentro con Dios en este lugar desolado lo lleva a replantear su percepción de lo divino y de su papel dentro del plan de Dios. El uso de la piedra como almohada añade una dimensión simbólica a la narrativa. Al despertar, Jacob realiza un acto de consagración, toma la piedra que utilizó para dormir, la erige como un pilar y la unge con aceite. Este acto transforma un objeto común en un símbolo sagrado, reflejando cómo la intervención divina puede santificar incluso los elementos más simples de la vida cotidiana. Al consagrar la piedra, Jacob establece un monumento físico que sirve como testigo de su encuentro con Dios. La unción con aceite, práctica común en la cultura bíblica, simboliza dedicación y consagración al Señor, marcando este lugar como un espacio de encuentro divino. Este evento también redefine el lugar donde ocurre el sueño. Jacob llama al lugar Betel, que significa casa de Dios. Esta denominación subraya el impacto espiritual de su experiencia, pues lo que parecía ser un lugar cualquiera se convierte en un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Jacob exclama con asombro que el Señor está en ese lugar, aunque él no lo sabía, lo que refleja la capacidad de Dios para manifestarse en lugares inesperados y transformar lo ordinario en sagrado. Este reconocimiento de la presencia divina no solo marca el lugar físicamente, sino que también transforma la percepción de Jacob, estableciendo una nueva relación entre él y Dios basada en la fe y el compromiso. La importancia de Betel trasciende este momento narrativo, convirtiéndose en un lugar clave en la historia del pueblo de Israel.
A lo largo de las Escrituras, Betel aparece como un lugar recurrente de encuentro con Dios y de reafirmación de su pacto con su pueblo. La piedra erigida por Jacob no solo sirve como testigo de su encuentro personal con Dios, sino que también actúa como un símbolo de la relación continua entre lo celestial y lo terrenal. En este punto, se introduce la idea de que los espacios sagrados no son únicamente físicos, sino que son definidos por la presencia divina y la interacción humana con lo trascendente. La experiencia de Jacob en Betel y la consagración de la piedra establecen un patrón que se repetirá a lo largo de la Biblia. Dios utiliza los elementos más simples y cotidianos para revelar su gloria y propósito. La piedra, que inicialmente solo era un objeto funcional para el descanso de Jacob, se transforma en un marcador eterno de la fidelidad de Dios y del compromiso humano. Este acto de erigir un pilar también anticipa el uso de piedras como monumentos conmemorativos en la tradición bíblica, desde los altares de Abraham hasta las piedras que Josué erige como testigos del pacto con Dios. La piedra que Jacob utilizó como almohada en su célebre sueño no solo marcó un lugar físico, sino que también se convirtió en un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra. En su visión, Jacob contempló una escalera que unía ambos reinos, con ángeles ascendiendo y descendiendo. Este elemento de la escalera resalta una verdad fundamental en la narrativa bíblica: la comunicación entre Dios y la humanidad no está interrumpida, existe un puente, un acceso divino que vincula lo terrenal con lo celestial. La piedra, que Jacob consagró tras su sueño, actúa como un recordatorio físico de esta conexión espiritual. La escalera que Jacob vio en su sueño es mucho más que una simple construcción imaginaria. Representa la invitación de Dios para que la humanidad se acerque a Él y al mismo tiempo simboliza su disposición para interactuar con nosotros en nuestra condición terrenal. La piedra que marcó el lugar del sueño es una señal visible de que este acceso no solo es una idea abstracta, sino algo tangible, real y presente. Este concepto de la escalera resuena profundamente en el relato, pues refleja la intención de Dios de estar cerca de su pueblo y de guiarlo hacia Él, incluso en momentos de aparente desconexión espiritual. Cuando Jacob despierta de su sueño, está completamente impresionado por lo que ha experimentado. Sus primeras palabras reflejan el impacto del evento: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Este reconocimiento de la presencia divina transforma su percepción del lugar y de la piedra misma. Lo que antes era un espacio ordinario se convierte ahora en un portal espiritual, y Jacob lo declara con una afirmación poderosa: esta es nada menos que la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Esta declaración no solo marca un punto de inflexión en su vida personal, sino que también otorga a la piedra un significado profundo como el símbolo físico de esa puerta hacia lo divino. La referencia a la puerta del cielo tiene un peso simbólico extraordinario. En la cosmovisión bíblica, los cielos representan la morada de Dios, un lugar elevado y separado de la tierra. La idea de que un lugar en la tierra pueda ser un punto de entrada al cielo subraya la cercanía de Dios y su deseo de revelarse a su pueblo. La piedra consagrada por Jacob se convierte, entonces, en el marcador de este portal, un recordatorio visible de que Dios no está distante, sino presente y accesible en la vida de quienes lo buscan. Además de actuar como un portal espiritual, la piedra también adquiere un papel significativo como testigo del pacto entre Jacob y Dios. Tras su sueño, Jacob erige la piedra, la unge con aceite y la consagra como un pilar sagrado. Este acto es una expresión de compromiso y gratitud, y refleja la profunda impresión que el sueño dejó en él.
Jacob promete que, si Dios cumple sus promesas y lo guía de regreso a salvo, este lugar será un sitio de adoración y la piedra se mantendrá como testimonio de la fidelidad divina. En este acto, la piedra no solo se convierte en un marcador físico de la experiencia de Jacob, sino también en un símbolo de su disposición a confiar y depender de Dios. El acto de Jacob de designar la piedra como testigo refleja una práctica recurrente en la Biblia, donde los objetos físicos se consagran para recordar eventos significativos. La piedra no es simplemente un objeto inanimado, se le otorga un rol activo como símbolo del pacto y como un recordatorio continuo de la presencia y el compromiso de Dios. La transformación de esta piedra, de ser un objeto común a convertirse en un pilar sagrado, resalta el poder de lo divino para transformar lo cotidiano y darle un propósito trascendental. A través de la piedra, la escalera y la declaración de Jacob, esta unidad resalta cómo Dios elige interactuar con su pueblo. La piedra consagrada por Jacob no es solo un marcador de su experiencia personal, sino también un símbolo universal de la conexión entre el cielo y la tierra. Su papel como puerta del cielo sigue siendo una poderosa representación de la cercanía de Dios y de su disposición para encontrarse con la humanidad en los lugares y momentos más inesperados. La piedra que Jacob consagró tras su sueño no es un elemento aislado en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, las piedras aparecen recurrentemente como símbolos sagrados, recordatorios tangibles de encuentros divinos y momentos significativos en la historia del pueblo de Dios. Este uso de las piedras como marcadores sagrados refuerza la conexión entre lo terrenal y lo celestial, destacando cómo lo material puede ser consagrado para representar lo divino. En numerosas ocasiones, las piedras se utilizan como testigos de pactos y marcadores de eventos importantes. Por ejemplo, Abraham erigió altares en varias ocasiones para conmemorar sus encuentros con Dios, y Josué colocó 12 piedras en el río Jordán como recordatorio de la fidelidad de Dios al llevar a los israelitas a la tierra prometida. Estas piedras no eran solo objetos, representaban la intervención divina, la protección y las promesas de Dios. En este contexto, la piedra de Jacob, consagrada tras su sueño, se alinea con esta tradición de usar elementos físicos para preservar y transmitir verdades espirituales. El simbolismo de las piedras en la Biblia no se limita a su papel como marcadores. También representan la presencia de Dios en lugares inesperados. La piedra de Jacob, un objeto ordinario en un lugar desolado, fue transformada por la revelación divina en un testigo sagrado. Este acto subraya una verdad central de la narrativa bíblica: Dios no está confinado a templos o espacios específicamente designados. Su presencia puede manifestarse en cualquier lugar, transformando lo común en sagrado. Este principio, evidente en la experiencia de Jacob, resuena a lo largo de las Escrituras, recordando a los creyentes que Dios está presente en todas partes y que su santidad puede transformar incluso lo más sencillo. En el Nuevo Testamento, el simbolismo de las piedras adquiere una dimensión más profunda con la figura de Cristo. Jesús es descrito como la piedra angular en Efesios 2, versículo 20, un título que conecta directamente con las imágenes del Antiguo Testamento y que otorga un nuevo significado al simbolismo de la piedra de Jacob. Así como la piedra marcó el lugar donde Jacob experimentó la presencia divina, Cristo es el punto de encuentro definitivo entre lo humano y lo divino. La piedra angular es fundamental en la arquitectura, ya que sostiene y alinea toda la estructura. De manera similar, Jesús es la base sobre la cual se edifica la fe cristiana, uniendo a Dios y a la humanidad de forma definitiva.
La conexión entre la piedra de Jacob y Cristo también se manifiesta en su papel como testigo del pacto. La piedra erigida por Jacob simboliza el compromiso entre él y Dios, una señal visible de su relación y de las promesas divinas. Del mismo modo, Jesús establece un nuevo pacto a través de su vida, muerte y resurrección, un pacto que trasciende el tiempo y abarca a toda la humanidad. La piedra de Jacob, entonces, no solo prefigura a Cristo como la piedra angular, sino que también anticipa el cumplimiento del plan de redención divina. Además, el simbolismo de la piedra se expande al concepto de transformación espiritual. La piedra de Jacob, originalmente un objeto común, se convierte en un marcador de la presencia divina. Este cambio refleja la obra de Dios en la vida de las personas, transformando lo ordinario en algo extraordinario. Del mismo modo, Cristo transforma a los creyentes, haciéndolos partícipes de su santidad y propósito divino. En este sentido, la piedra de Jacob no solo representa un momento específico en la historia, sino que también apunta a una verdad espiritual universal: Dios tiene el poder de redimir y consagrar todo lo que toca. El uso de la piedra como símbolo de la presencia divina y de los pactos sagrados refuerza su relevancia en la narrativa bíblica y más allá. Desde los altares de Abraham hasta la piedra angular que es Cristo, este elemento se convierte en un hilo conductor que une las Escrituras, mostrando cómo lo material puede ser un reflejo de lo eterno. La piedra de Jacob, como marcador físico de un encuentro divino, continúa inspirando a los creyentes a buscar y reconocer la presencia de Dios en sus propias vidas, transformando sus experiencias cotidianas en momentos sagrados. La piedra de Jacob no solo tiene un significado dentro de las narrativas bíblicas, sino que también ocupa un lugar destacado en la tradición judía, donde ha sido objeto de numerosas interpretaciones y reflexiones espirituales a lo largo de los siglos. En el pensamiento judío, esta piedra representa un punto donde el cielo y la tierra se intersectan, un lugar donde lo divino se revela en lo humano y lo terrenal. Este concepto de conexión se vuelve central en la espiritualidad judía, especialmente en lo que respecta a la relación entre Dios y su pueblo. En la tradición judía, se cree que la piedra de Jacob marcó un lugar de encuentro único entre Dios y la humanidad. Este lugar, que Jacob nombró Betel, ha sido considerado por muchos como un espacio donde lo terrenal y lo celestial se tocan. Este concepto está profundamente arraigado en la espiritualidad judía, donde ciertos lugares son vistos como portales de conexión con lo divino. Betel no solo es significativo porque Jacob tuvo un sueño allí, sino porque se convirtió en un recordatorio de que la presencia de Dios puede manifestarse en cualquier lugar, transformando lo común en algo sagrado. Este reconocimiento no solo eleva la importancia de la piedra como un marcador físico, sino que también destaca su papel como un recordatorio continuo de la cercanía de Dios. La conexión entre la piedra de Jacob y el templo de Jerusalén ha sido una de las ideas más fascinantes dentro de la tradición rabínica. Algunos rabinos han sugerido que la piedra utilizada por Jacob fue llevada eventualmente al monte Moriah, el lugar donde se construyó el templo de Jerusalén. Este vínculo resalta la continuidad entre el sueño de Jacob y el lugar considerado el centro espiritual del pueblo judío. Según esta interpretación, la piedra de Jacob no solo marcaba un lugar de encuentro temporal con Dios, sino que se convirtió en la base literal y simbólica de la presencia divina entre su pueblo. El monte Moriah, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, también adquiere un significado adicional como el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de manera continua en el templo. Esta conexión refuerza la idea de que la piedra de Jacob es más que un marcador,
es un símbolo de la interacción constante entre Dios y su pueblo. En el contexto de la escatología judía, la piedra de Jacob es vista como un símbolo de redención y conexión futura. La tradición judía anticipa un tiempo en que la relación entre Dios y su pueblo será completamente restaurada, y algunos consideran que la piedra de Jacob es una representación de esa conexión continua. En este sentido, la piedra no solo actúa como un testigo del pasado, sino también como una promesa del futuro. Su papel en el sueño de Jacob, como un marcador de la puerta del cielo, se interpreta como un anticipo de la redención final, cuando lo divino y lo humano estarán plenamente unidos. Además, la idea de la piedra como un marcador físico de la presencia divina también refleja un principio fundamental en la espiritualidad judía, la sacralidad del espacio. En la tradición judía, ciertos lugares son considerados intrínsecamente sagrados debido a los eventos que ocurrieron allí o a la presencia divina que se manifestó en ellos. La piedra de Jacob, como testigo del sueño y del pacto de Jacob, se convierte en un símbolo de esta sacralidad, recordando a los creyentes que la presencia de Dios puede transformar un lugar ordinario en un santuario. La piedra de Jacob, por lo tanto, es mucho más que un objeto histórico en la tradición judía. Es un símbolo de la cercanía de Dios, un marcador de su fidelidad y una promesa de conexión futura. Representa la interacción entre lo terrenal y lo celestial, recordando que la presencia de Dios no está confinada a un templo o un altar, sino que puede manifestarse en cualquier lugar donde su pueblo busque su rostro. La conexión entre la piedra, Betel y el templo de Jerusalén resalta su importancia continua en la espiritualidad judía, subrayando cómo los eventos del pasado pueden iluminar la esperanza del futuro. Los cabalistas ven en la piedra de Jacob una representación del fundamento del mundo, un punto de conexión entre las esferas superiores e inferiores, donde lo divino toca lo humano de manera directa y transformadora. En el misticismo judío, la visión de Jacob de la escalera que conecta el cielo y la tierra está íntimamente ligada al árbol de la vida, una de las imágenes más significativas en la Cábala. Según esta interpretación, la escalera simboliza el flujo de energía divina que emana de las sefirot, esferas de emanación, y que desciende hacia el mundo terrenal, permitiendo la interacción entre lo espiritual y lo físico. La piedra que Jacob consagra tras su sueño se percibe como un punto de contacto entre estas dos realidades, un lugar donde las energías divinas convergen y donde la humanidad puede ascender espiritualmente hacia lo divino. El acto de Jacob de ungir la piedra y designarla como un pilar sagrado se interpreta en la tradición cabalística como un gesto que reconoce y consagra este punto de unión. Los cabalistas consideran que el sueño de Jacob no es simplemente un evento personal, sino una revelación de la estructura espiritual del universo y del papel de los seres humanos dentro de este esquema. En este sentido, la piedra se convierte en una metáfora del fundamento espiritual sobre el cual se construye toda la creación, recordando que lo divino está intrínsecamente entrelazado con lo terrenal. El sueño de Jacob también se interpreta como una representación mística del camino del alma hacia Dios. Los cabalistas ven en los ángeles que suben y bajan por la escalera un reflejo del movimiento del alma humana mientras busca acercarse al Creador. Este viaje, lleno de desafíos y aprendizajes, se inicia en el mundo físico pero está destinado a culminar en una unión completa con lo divino. La piedra de Jacob, ubicada en el lugar donde ocurre esta visión, actúa como un marcador de este viaje espiritual, un recordatorio de que la conexión con Dios no es solo posible, sino esencial para la realización del propósito de la humanidad. La piedra también se asocia con la idea de estabilidad y permanencia en el misticismo judío.
Los cabalistas la consideran como un símbolo del equilibrio que mantiene unido el cosmos. Así como Jacob vio la piedra como un punto de conexión entre el cielo y la tierra, los cabalistas la ven como un recordatorio de la necesidad de equilibrio entre las fuerzas espirituales y físicas que gobiernan la existencia. En este contexto, la piedra no es solo un marcador de un evento histórico, sino un emblema de las dinámicas espirituales que rigen el universo. En el misticismo judío, la piedra de Jacob también refleja el concepto de que lo sagrado puede encontrarse en lo más mundano. Al usar una piedra común como almohada y posteriormente consagrarla como pilar, Jacob simboliza la capacidad de transformar lo ordinario en algo extraordinario a través de la interacción con lo divino. Esta idea resuena profundamente en la espiritualidad cabalística, donde se enseña que cada aspecto de la creación tiene un propósito divino y puede ser elevado a través de la intención y la acción consciente. La piedra, por lo tanto, no es solo un objeto físico en el relato bíblico, sino un símbolo multifacético que refleja las verdades más profundas del misticismo judío. Representa el fundamento del mundo, el camino del alma hacia Dios y la interacción constante entre lo divino y lo terrenal. A través de las interpretaciones cabalísticas, la piedra de Jacob adquiere un significado aún más profundo, recordándonos que cada encuentro con lo divino tiene el poder de transformar nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar dentro de él. El sueño de Jacob, en el que vio una escalera que unía la tierra con el cielo, encuentra un paralelo claro en el Nuevo Testamento, específicamente en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. En Juan 1, versículo 51, Jesús dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Con esta declaración, Jesús se presenta como la escalera que Jacob vio en su sueño, estableciendo una conexión directa entre su persona y el relato del Génesis. En esta interpretación, Jesús no solo es el acceso al cielo, sino también la manifestación definitiva del deseo de Dios de reconciliarse con la humanidad. Así como la escalera representó un vínculo entre el cielo y la tierra, Jesús es el mediador perfecto entre lo divino y lo humano, un puente que trasciende las barreras del pecado y permite a la humanidad acercarse a Dios. Este paralelo entre el sueño de Jacob y la misión de Jesús resalta cómo el Antiguo Testamento apunta constantemente hacia Cristo como el cumplimiento de las promesas divinas. La piedra que Jacob consagró en Betel no solo simboliza la conexión con Dios, sino que también anticipa a Cristo como la manifestación tangible de la presencia divina en el mundo. Así como la piedra marcó el lugar donde Jacob experimentó un encuentro transformador con Dios, Jesús es descrito como la piedra viva en 1 de Pedro 2, versículos del 4 al 6, sobre la cual se edifica la iglesia. Este simbolismo conecta la experiencia de Jacob con la obra redentora de Cristo, quien se convierte en el fundamento sobre el cual se construye la relación entre Dios y la humanidad. La piedra de Jacob, consagrada como testigo del pacto, refleja el papel de Cristo como el nuevo y eterno pacto entre Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús establece un pacto basado en su sangre, un pacto que no depende de obras humanas, sino de la gracia divina. Este paralelo resalta la continuidad del plan de salvación de Dios, desde los tiempos de Jacob hasta la culminación en Cristo. El acto de Jacob de erigir la piedra como un pilar sagrado y consagrarla con aceite se interpreta en el cristianismo como un presagio del pacto que Dios haría a través de Cristo. Así como la piedra de Jacob marcó el lugar de un encuentro divino y selló un pacto personal, Jesús establece un nuevo pacto que no solo incluye a un individuo o a una nación, sino a toda la humanidad.
Este pacto, simbolizado en la última cena cuando Jesús habla de su sangre derramada por muchos, redefine la relación entre Dios y su creación. La transformación de la piedra de Jacob, de ser un objeto común a convertirse en un símbolo sagrado, refleja el poder transformador de Cristo en la vida de los creyentes. Jesús toma lo ordinario y lo convierte en extraordinario, redimiendo a las personas y llamándolas a una relación renovada con Dios. Así como la piedra marcó el inicio de un cambio en la vida de Jacob, Cristo marca el comienzo de una nueva creación en la vida de quienes lo siguen. El simbolismo de la piedra también se extiende a la comunidad de creyentes, a quienes Pedro llama piedras vivas en su epístola. Así como la piedra de Jacob marcó un lugar de encuentro con Dios, los cristianos son llamados a ser testimonios vivos de la presencia divina en el mundo. La Iglesia, edificada sobre la piedra angular que es Cristo, se convierte en un lugar donde lo celestial y lo terrenal se encuentran, un espacio de transformación y redención. En este sentido, la piedra de Jacob no solo apunta hacia Cristo como la piedra angular, sino que también inspira a los creyentes a vivir como marcadores sagrados, mostrando al mundo la presencia y el amor de Dios. La conexión entre la piedra de Jacob y la obra de Cristo resalta la continuidad del mensaje bíblico y el propósito eterno de Dios de reconciliarse con la humanidad. Este vínculo entre lo antiguo y lo nuevo invita a los cristianos a reflexionar sobre su papel como portadores de la presencia divina en un mundo que busca desesperadamente la conexión con lo eterno. La piedra que Jacob consagró en Betel ha capturado la imaginación colectiva durante siglos, trascendiendo su lugar en la narrativa bíblica para convertirse en objeto de numerosas tradiciones y leyendas. Según una de estas tradiciones, la piedra fue trasladada a Escocia, donde se convirtió en la famosa piedra del destino, utilizada en las ceremonias de coronación de los monarcas escoceses. Este relato, aunque no tiene una base histórica verificable, subraya la fascinación cultural con el objeto y su simbolismo como marcador de autoridad y legitimidad. La piedra del destino, conocida también como la piedra de Scone, ha sido objeto de gran veneración y simbolismo en la historia europea. Se dice que fue utilizada por primera vez en las ceremonias de coronación en el siglo IX, y más tarde, trasladada a Inglaterra por Eduardo I en 1296. Durante siglos, esta piedra permaneció en la abadía de Westminster, colocada debajo del trono de la coronación, lo que reforzaba su asociación con el poder y la continuidad dinástica. Este traslado y su uso posterior reflejan cómo la narrativa de un objeto bíblico puede ser adaptada y reinterpretada en contextos políticos y culturales completamente distintos. Durante la Edad Media, la piedra de Jacob fue rodeada de un aura de misterio y misticismo. Algunos relatos afirmaban que la piedra poseía poderes sobrenaturales, como la capacidad de discernir al verdadero heredero de un trono o de otorgar bendiciones divinas a quienes la poseían. Estas leyendas, aunque basadas en imaginaciones populares más que en relatos bíblicos, muestran cómo los objetos asociados con las escrituras han sido utilizados para reforzar ideas de autoridad divina y legitimidad política. En este contexto, la piedra también fue interpretada como un símbolo de conexión entre lo divino y lo terrenal, un concepto que resonaba profundamente en la cosmovisión medieval. Los monarcas, considerados como gobernantes designados por Dios, buscaban elementos tangibles que reforzaran esta percepción. La piedra de Jacob, con su fuerte vínculo con el sueño de la escalera al cielo y la promesa divina, se convirtió en un emblema ideal de esta conexión. Incluso en tiempos modernos, la piedra de Jacob sigue siendo un símbolo poderoso que aparece en relatos culturales y tradiciones.
Más allá de las ceremonias de coronación en Escocia e Inglaterra, la piedra ha inspirado a escritores, artistas y cineastas. En muchas representaciones, se utiliza como un objeto místico, una reliquia que contiene poderes ocultos o que actúa como un puente entre mundos. Este uso en la cultura popular destaca como los relatos bíblicos, especialmente aquellos con elementos misteriosos, continúan fascinando e influyendo en la imaginación colectiva. En un sentido más amplio, la persistencia de estas tradiciones y leyendas demuestra cómo la piedra de Jacob trasciende su función como marcador físico en la narrativa bíblica. Su impacto cultural refleja el deseo humano de encontrar elementos tangibles que representen lo divino, lo eterno y lo trascendental. Ya sea como un símbolo de autoridad en la coronación de monarcas o como un elemento central en mitos y relatos, la piedra sigue ocupando un lugar especial en la conexión entre lo espiritual y lo cultural. La evolución del simbolismo de la piedra de Jacob desde las escrituras hasta la cultura popular muestra cómo un objeto puede adquirir múltiples capas de significado a lo largo del tiempo. Mientras que en la Biblia la piedra es un testigo del pacto entre Jacob y Dios, en la tradición histórica se convierte en un símbolo de poder y legitimidad. Estas diversas interpretaciones no compiten entre sí, sino que enriquecen nuestra comprensión del impacto de la piedra en diferentes contextos. En este sentido, la piedra de Jacob actúa como un puente entre la fe y la historia, mostrando cómo los elementos de las escrituras pueden resonar más allá de su contexto original. Desde los altares de Betel hasta los tronos de coronación, esta piedra ha inspirado generaciones, recordando a la humanidad que lo divino puede manifestarse de maneras tangibles y que los objetos sagrados pueden tener un impacto duradero en la cultura y la identidad colectiva. En el marco de la escatología cristiana, la piedra de Jacob trasciende su rol como marcador de un encuentro divino para convertirse en un símbolo del reino de Dios y de la unión final entre lo celestial y lo terrenal. En Génesis, la piedra marcó el lugar donde Jacob tuvo su visión de la escalera al cielo, un sueño que anticipa la conexión definitiva entre Dios y su creación. Este evento no solo señala un momento de revelación personal, sino también un modelo de lo que está por venir, un reino donde el cielo y la tierra estarán plenamente unidos y donde la presencia de Dios será innegable. La piedra, como marcador de la puerta del cielo, es una representación de la promesa de Dios de restaurar su creación. En la escatología cristiana, este simbolismo se amplifica al considerar el reino venidero como un espacio donde no habrá separación entre lo divino y lo humano. La imagen de la piedra de Jacob, consagrada y ungida, se convierte en un anticipo de la transformación del mundo entero, cuando todo será renovado y dedicado a la gloria de Dios. Este concepto resuena profundamente en las visiones apocalípticas del Nuevo Testamento, como en el libro de Apocalipsis, donde se describe un nuevo cielo y una nueva tierra en perfecta comunión con Dios. La piedra también actúa como un recordatorio de la presencia continua de Dios en la historia y de la certeza de su regreso. En el sueño de Jacob, la escalera conectaba la tierra con el cielo, y los ángeles que subían y bajaban simbolizaban la actividad constante de Dios en el mundo. Este mismo mensaje se encuentra en la enseñanza cristiana sobre la segunda venida de Cristo, un momento en el que Él descenderá para restaurar la justicia y completar su obra redentora. En este contexto, la piedra de Jacob puede interpretarse como un eco de esta esperanza escatológica. Así como Jacob ungió la piedra para marcar su encuentro con Dios, los creyentes esperan el regreso de Cristo como un cumplimiento final de la conexión entre lo celestial y lo terrenal. La piedra, entonces, no solo señala un evento pasado,
sino que también apunta hacia el futuro, recordando a los fieles que la obra de Dios está en curso y que su plan de redención llegará a su plenitud. En las Escrituras, las piedras a menudo tienen un significado profético, y la piedra de Jacob no es la excepción. Marcó un pacto entre Jacob y Dios, un pacto que no solo tenía implicaciones personales, sino que también prefiguraba la relación continua entre Dios y su pueblo. En el contexto escatológico, esta piedra se convierte en un símbolo de la esperanza final de la redención y la restauración total de la creación. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente usaban imágenes de piedras para describir el reino de Dios. Por ejemplo, en Daniel 2, versículos del 34 al 35, se describe una piedra cortada sin manos humanas que destruye las naciones y se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra, una metáfora del reino eterno de Dios. Este uso del simbolismo de la piedra conecta directamente con la narrativa de Jacob, donde la piedra actúa como un testigo del compromiso divino y como un punto de conexión con el cielo. En el contexto escatológico, esta misma piedra representa la promesa de que Dios completará su obra de salvación y establecerá un reino que no tendrá fin. El significado profético de la piedra de Jacob también encuentra eco en el Nuevo Testamento, donde Cristo es identificado como la piedra angular y la roca de salvación. Este vínculo entre la piedra de Jacob y Jesús resalta la continuidad del plan de Dios, desde los días de los patriarcas hasta la consumación final de la historia. La piedra, ungida y consagrada por Jacob, se convierte en una imagen profética del encuentro definitivo entre Dios y su creación, un encuentro que se cumplirá plenamente en el reino venidero. La piedra de Jacob, al ser asociada con la puerta del cielo y con la actividad de Dios en el mundo, encapsula la promesa de restauración que define la escatología cristiana. Representa no solo un encuentro individual con Dios, sino también la esperanza colectiva de un mundo renovado, donde lo divino y lo humano coexisten en perfecta armonía. En este sentido, la piedra es un recordatorio tangible de que la redención no es solo un evento futuro, sino una realidad que ya está en marcha en la historia de la salvación. A través de este lente escatológico, la piedra de Jacob no solo ilumina el pasado, sino que también orienta hacia el futuro. Es un símbolo de la fidelidad de Dios, de su compromiso con su pueblo y de su intención de restaurar todas las cosas. En el sueño de Jacob y en la visión de la escalera, se vislumbra la promesa de que el cielo y la tierra estarán completamente unidos, una promesa que encuentra su cumplimiento definitivo en la obra redentora de Cristo y en la esperanza escatológica del reino de Dios. La piedra que Jacob utilizó como almohada y luego consagró como pilar sagrado es más que un objeto en la narrativa bíblica. Representa un momento crucial de transformación espiritual en la vida de Jacob, cuando pasó de ser un hombre marcado por el engaño y el temor a alguien que comprendió su papel en el plan divino. Este encuentro con Dios, simbolizado por la piedra, cambió su percepción de la vida, de sí mismo y de la relación con lo divino. En el sueño de Jacob, la escalera que conecta el cielo y la tierra no solo representa la intervención de Dios en el mundo, sino también una invitación personal a participar en su propósito. La piedra, colocada en el lugar del sueño, se convierte en un marcador tangible de este cambio. Cuando Jacob despierta y consagra la piedra, no solo marca el lugar como sagrado, sino que también deja un testimonio visible de su encuentro con Dios. Este acto refleja el papel de las experiencias espirituales en la vida de los creyentes, momentos que transforman la manera en que ven el mundo y que necesitan ser recordados y honrados. La piedra no solo es un testigo de la experiencia de Jacob,
sino también un símbolo de su compromiso con Dios. Al erigirla como pilar, Jacob no solo agradece a Dios por la visión, sino que también establece una señal de su intención de vivir en obediencia a las promesas divinas. Este acto de consagración convierte la piedra en un recordatorio constante de la presencia de Dios y de su guía en la vida de Jacob, reforzando la importancia de los momentos de encuentro divino en el crecimiento espiritual. En toda la Biblia, las piedras se utilizan como símbolos de pactos entre Dios y su pueblo. Desde los altares construidos por Abraham hasta las 12 piedras erigidas por Josué en el Jordán, estos objetos físicos actúan como recordatorios tangibles de los compromisos divinos y humanos. La piedra de Jacob se inserta en esta tradición, simbolizando el pacto personal que hizo con Dios en Betel. El pacto que Jacob establece tras su sueño no es solo un acuerdo basado en palabras, sino un compromiso visualizado y sellado por la piedra. Este objeto se convierte en un marcador físico de una realidad espiritual, el reconocimiento de la presencia de Dios en su vida y la aceptación de su promesa de protección y bendición. En este sentido, la piedra no solo refleja el momento específico de la visión, sino que también actúa como un emblema duradero del compromiso de Jacob con Dios y de la fidelidad de Dios hacia él. En la vida de los creyentes, estos pactos espirituales a menudo están marcados por objetos o momentos significativos que recuerdan encuentros transformadores con Dios. Tal como Jacob usó la piedra para conmemorar su visión y pacto, los creyentes pueden recurrir a objetos simbólicos, como una cruz, una Biblia o un lugar especial, para recordar y renovar su compromiso con Dios. Estos marcadores no solo fortalecen la fe, sino que también sirven como testigos visibles de las promesas divinas en la vida de quienes los usan. Más allá de su significado en la historia de Jacob, la piedra se convierte en un símbolo universal de cómo los objetos y momentos pueden marcar hitos en el caminar espiritual de las personas. Para Jacob, la piedra representó el lugar donde lo terrenal se encontró con lo celestial, donde su vida fue transformada por un encuentro directo con Dios. En este sentido, la piedra es un recordatorio personal no solo de la presencia divina, sino también de su llamado a vivir conforme a las promesas que recibió. En la vida contemporánea, los creyentes a menudo encuentran sus propias piedras de Jacob, momentos o experiencias que marcan un antes y un después en su relación con Dios. Estos hitos pueden ser eventos extraordinarios, como un milagro o una respuesta específica a la oración, o simples momentos de claridad espiritual. Así como Jacob erigió la piedra como testigo de su experiencia, los creyentes también son llamados a reconocer y honrar estos momentos, usándolos como anclas en su fe y como inspiración para seguir buscando la presencia de Dios en sus vidas. La piedra de Jacob, al ser un marcador tangible de su transformación espiritual, refleja el poder de lo divino para cambiar el curso de la vida humana. Es un símbolo de que los encuentros con Dios no solo son posibles, sino también profundamente transformadores. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. A través de este relato, los creyentes son invitados a reflexionar sobre sus propios momentos de encuentro con Dios, a recordar las piedras que han marcado su caminar espiritual y a renovar su compromiso con Él, sabiendo que su presencia siempre está cerca y su propósito nunca falla.
Desde los primeros relatos bíblicos, las piedras han jugado un papel fundamental en la construcción de altares, que a su vez representan lugares de encuentro entre lo divino y lo humano. La piedra de Jacob, ungida y erigida como un pilar sagrado tras su sueño, se alinea con esta tradición, estableciendo un lugar donde la presencia de Dios se manifestó de manera tangible. Este acto refleja cómo las piedras, como elementos simples de la creación, pueden ser transformadas en símbolos sagrados cuando se dedican al servicio divino. La construcción de altares utilizando piedras era una práctica común en la cultura del antiguo Israel. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de la fe, levantaron altares para conmemorar los momentos en los que Dios les habló o renovó su pacto con ellos. Estas piedras marcaban lugares sagrados y servían como recordatorios físicos de las promesas divinas. En este contexto, la piedra de Jacob puede ser vista como un precursor de los altares que se construirían más adelante, vinculando los actos individuales de adoración con la adoración colectiva del pueblo de Israel. La tradición de usar piedras como fundamento para altares tiene un simbolismo profundo. Las piedras representan estabilidad, permanencia y conexión con la tierra, pero cuando se consagran a Dios, también se convierten en marcadores de lo celestial. En la historia de Jacob, la piedra no solo marcó un lugar de encuentro divino, sino que también estableció un precedente para cómo los objetos físicos pueden actuar como puntos de conexión entre lo humano y lo divino, un concepto que resonaría a lo largo de toda la Biblia. La idea de la piedra angular, fundamental en la arquitectura tanto física como espiritual, encuentra una conexión directa con la piedra de Jacob. En la construcción, la piedra angular es la primera piedra colocada en una estructura, sobre la cual se alinean y sostienen todas las demás. Esta imagen adquiere un significado espiritual poderoso en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, donde Jesús es descrito como la piedra angular en pasajes como Efesios 2, versículo 20 y Primera de Pedro 2, versículo 6. La piedra de Jacob, consagrada tras su encuentro con Dios, prefigura este concepto de la piedra angular. Así como la piedra marcó un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo celestial, Jesús, como la piedra angular, actúa como el fundamento de la Iglesia y la conexión definitiva entre Dios y su pueblo. Este paralelo resalta la continuidad del simbolismo de las piedras en las Escrituras, desde los relatos patriarcales hasta la teología del Nuevo Testamento. La estabilidad y la guía que la piedra de Jacob ofreció a su experiencia espiritual encuentran su cumplimiento más pleno en la obra redentora de Cristo. Además, la piedra angular también simboliza la unidad y la cohesión de la comunidad de creyentes. En el contexto de la Iglesia, Jesús como la piedra angular no solo sostiene la estructura espiritual, sino que también conecta a cada creyente como piedras vivas en un edificio espiritual. Este concepto refleja cómo la piedra de Jacob, aunque individual en su significado, anticipa la idea de un propósito colectivo más amplio en la obra de Dios. El simbolismo de las piedras como marcadores de lo sagrado ha trascendido las páginas de la Biblia y ha influido profundamente en la arquitectura religiosa a lo largo de la historia. Desde el Templo de Jerusalén hasta las grandes catedrales medievales, las piedras han sido utilizadas no solo como elementos estructurales, sino también como símbolos de la conexión entre lo humano y lo divino. El Templo de Jerusalén, construido sobre el monte Moriah, se considera un lugar donde lo celestial y lo terrenal se encuentran. Según algunas tradiciones, la piedra de Jacob fue llevada a este lugar, conectando directamente su historia con el lugar más sagrado del judaísmo. El uso de piedras en la construcción del templo no solo era práctico,
sino que también reflejaba la permanencia y la santidad del lugar donde se adoraba a Dios. En la tradición cristiana, las catedrales medievales adoptaron este simbolismo al construir estructuras impresionantes con piedras talladas que a menudo incluían detalles que recordaban relatos bíblicos como el de Jacob. Estas edificaciones eran concebidas como puntos de encuentro entre el cielo y la tierra, con torres y campanarios que apuntaban hacia lo divino. Las piedras utilizadas en estas construcciones no solo sostenían físicamente el edificio, sino que también evocaban el significado espiritual de las piedras consagradas en las Escrituras. La influencia del simbolismo de la piedra de Jacob en la arquitectura sagrada subraya cómo los objetos físicos pueden actuar como representaciones tangibles de verdades espirituales. Desde los altares patriarcales hasta los grandes templos y catedrales, las piedras han servido como recordatorios visuales y táctiles de la presencia de Dios. La historia de Jacob y su piedra continúa inspirando a los creyentes a ver lo sagrado en lo cotidiano y a reconocer cómo los elementos simples de la creación pueden ser usados para reflejar la gloria divina. La narrativa de la piedra de Jacob en el libro de Génesis ha dejado una huella indeleble en la literatura bíblica y apócrifa. En las Escrituras, este objeto se presenta como un testigo tangible de un encuentro divino que marca un antes y un después en la vida del patriarca. Además, la piedra simboliza la relación entre Dios y su pueblo, ya que actúa como un marcador de la presencia divina en el mundo. La importancia de la piedra se amplifica en los textos posteriores, donde sirve como referencia a conceptos más amplios como la estabilidad, la permanencia y la conexión con lo celestial. En textos apócrifos y tradiciones rabínicas, la piedra de Jacob se interpreta de maneras que enriquecen su simbolismo. En algunas versiones, se menciona que la piedra tenía propiedades especiales o que fue llevada al monte Moriah, lugar del Templo de Jerusalén. Estas narrativas expanden su significado, conectándola con eventos trascendentales en la historia espiritual de Israel. En la literatura bíblica más amplia, las piedras a menudo representan pactos, memoriales o altares, uniendo así el relato de Jacob con un patrón recurrente de encuentro divino y compromiso humano. El sueño de Jacob y su interacción con la piedra han sido temas recurrentes en el arte religioso a lo largo de los siglos. Pintores y escultores han representado esta escena como un momento de profunda espiritualidad y conexión celestial. Las imágenes suelen incluir a Jacob durmiendo con la cabeza apoyada en la piedra, mientras una escalera o sigurat se eleva hacia los cielos, con ángeles ascendiendo y descendiendo. Estas representaciones visuales buscan capturar no solo el aspecto físico del relato, sino también su profundidad espiritual. Artistas del Renacimiento, como Rembrandt y William Blake, dedicaron obras al sueño de Jacob, interpretando la escena con un enfoque en la luz divina que emana del cielo. En estas obras, la piedra se muestra como un objeto central, resaltando su papel como marcador del encuentro entre lo divino y lo humano. En la escultura, la piedra a menudo aparece estilizada como un pilar o un altar, subrayando su transformación de un objeto común en un símbolo sagrado. Estas representaciones artísticas permiten a los espectadores reflexionar sobre el significado espiritual de la historia y conectar visualmente con el mensaje de fe que transmite. Más allá del arte visual, la piedra de Jacob ha servido como una poderosa metáfora en la literatura tanto cristiana como secular. Escritores han utilizado esta imagen para explorar temas como la conexión con lo divino, la estabilidad en tiempos de incertidumbre y la transformación espiritual. En poesía y prosa, la piedra a menudo aparece como un símbolo de refugio,
consagración y fe, reflejando las lecciones que se derivan de la experiencia de Jacob. En la literatura cristiana, la piedra de Jacob se conecta frecuentemente con el concepto de Cristo como la piedra angular que une y sostiene la fe. Autores como John Bunyan en El progreso del peregrino utilizaron imágenes de piedras y altares como marcadores del progreso espiritual de los personajes, evocando la narrativa de Jacob y su transformación tras su encuentro con Dios. En un contexto más contemporáneo, escritores han reinterpretado el simbolismo de la piedra para hablar sobre los encuentros con lo trascendental en la vida cotidiana, mostrando cómo las verdades espirituales del pasado aún resuenan en el presente. La piedra de Jacob, con su rica carga simbólica, ha inspirado no solo obras religiosas, sino también piezas que exploran la naturaleza humana y su búsqueda de propósito. Su representación en el arte y la literatura trasciende las barreras culturales y religiosas, mostrando cómo un objeto aparentemente ordinario puede adquirir un significado universal a través de la narrativa y la interpretación. Ya sea como una obra maestra renacentista, un poema contemplativo o una referencia en textos apócrifos, la piedra de Jacob sigue evocando la conexión entre lo humano y lo divino. Estas expresiones artísticas y literarias no solo preservan la historia de Jacob, sino que también la renuevan para cada generación, recordando que la presencia de Dios se manifiesta en formas que trascienden lo físico. La piedra, como símbolo de encuentro y transformación, continúa inspirando a artistas, escritores y creyentes a explorar la relación entre lo eterno y lo cotidiano, y a reflexionar sobre los momentos en los que lo divino se hace tangible en sus propias vidas. La piedra de Jacob, que simboliza la conexión entre lo terrenal y lo celestial, encuentra un paralelo significativo en el árbol de la vida, otra imagen poderosa que aparece tanto en las tradiciones bíblicas como en el misticismo judío. En el relato del sueño de Jacob, la escalera que conecta el cielo y la tierra recuerda la función del árbol de la vida en el jardín del Edén, que se percibe como un símbolo del acceso directo a la presencia divina y la fuente de toda vida. El árbol de la vida representa un eje central en la cosmovisión espiritual, al igual que la piedra de Jacob, que actúa como un punto de intersección donde el cielo toca la tierra. En el misticismo judío, el árbol de la vida está asociado con el flujo de energía divina a través de la Sefirot, y de manera similar, la piedra consagrada de Jacob se interpreta como un marcador de este flujo espiritual. Ambas imágenes destacan la idea de un acceso especial a Dios y un lugar donde lo eterno se encuentra con lo temporal. La relación entre la piedra de Jacob y el árbol de la vida también puede entenderse en términos de su simbolismo de transformación y redención. Mientras que el árbol de la vida representa la plenitud de la vida en la presencia de Dios, la piedra de Jacob simboliza un momento de cambio y consagración que lleva a un mayor entendimiento espiritual. Ambas narrativas invitan a los creyentes a contemplar el acceso a lo divino y su impacto en la vida terrenal. La piedra de Jacob no es el único relato de una piedra sagrada que actúa como punto de conexión entre lo divino y lo humano. En muchas culturas, las piedras tienen un lugar central en las tradiciones espirituales como marcadores de lo sagrado y como herramientas para interactuar con lo trascendental. Un ejemplo notable es la piedra negra en la Kaaba, en la tradición islámica, que se considera un objeto venerado y un lugar donde los fieles se acercan a lo divino. En las culturas antiguas, las piedras a menudo se asociaban con altares y lugares de culto. Las civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo, construían zigurats con piedras para simbolizar la conexión entre el cielo y la tierra, una imagen que resuena con la escalera del sueño de Jacob.
En la cultura celta, los megalitos y los círculos de piedra, como Stonehenge, marcaban lugares de poder espiritual, donde las comunidades buscaban orientación y contacto con fuerzas superiores. Estas tradiciones reflejan un patrón universal en la espiritualidad humana, el deseo de encontrar puntos tangibles que conecten lo visible con lo invisible. La similitud entre la piedra de Jacob y estos relatos de otras culturas radica en su capacidad para transformar lo ordinario en algo extraordinario. En todos estos casos, las piedras sirven como marcadores de lugares sagrados, portales entre mundos y testigos de pactos espirituales. Estas narrativas universales refuerzan la idea de que la humanidad, en su búsqueda de lo divino, tiende a anclar lo espiritual en lo material, utilizando piedras y otros elementos como vehículos de significado y propósito. La piedra de Jacob refleja un patrón universal en las tradiciones espirituales, la búsqueda de un lugar donde lo celestial y lo terrenal se encuentren. Este patrón no es exclusivo del relato bíblico, sino que aparece repetidamente en diferentes culturas y religiones, mostrando un anhelo humano profundo de conexión con lo trascendental. Desde los relatos de altares y piedras sagradas hasta los monumentos religiosos, estas historias demuestran que la humanidad ha utilizado lo material para representar y acceder a lo divino. La similitud entre la piedra de Jacob y otras tradiciones refuerza su relevancia como un símbolo universal de encuentro espiritual. Ya sea en el contexto del árbol de la vida, las piedras sagradas de otras culturas o los altares y monumentos religiosos, la piedra de Jacob se inserta en una narrativa más amplia de cómo los seres humanos han buscado y encontrado a Dios en lo tangible. Este paralelismo no solo amplifica el significado de la piedra en la narrativa bíblica, sino que también subraya su papel como un puente entre lo particular y lo universal, conectando la fe de Jacob con las aspiraciones espirituales de toda la humanidad. En un mundo caracterizado por la incertidumbre y los desafíos, la piedra de Jacob continúa siendo un símbolo poderoso de esperanza y estabilidad. La narrativa de Génesis, en la que una piedra ordinaria se transforma en un marcador de la presencia divina, resuena profundamente con la experiencia moderna de los creyentes. Este objeto aparentemente insignificante se convierte en un recordatorio tangible de que Dios está presente incluso en los lugares y momentos más inesperados, ofreciendo su guía y protección. La experiencia de Jacob en Betel, donde descubre que el Señor está en este lugar, sirve como una invitación para los creyentes a buscar la presencia de Dios en sus propias vidas, especialmente en tiempos de dificultad o confusión. La piedra, como símbolo de encuentro divino, les recuerda que Dios no está limitado por el tiempo o el espacio, y que su amor y cuidado son constantes, incluso cuando las circunstancias parecen desoladoras. Este mensaje inspira a los fieles a confiar en que, al igual que Jacob, pueden encontrar a Dios en medio de su caminar diario. La piedra de Jacob también tiene un profundo significado como símbolo de renovación espiritual. En el relato bíblico, Jacob no solo tiene un encuentro con Dios, sino que experimenta una transformación que cambia el curso de su vida. La piedra se convierte en un testigo de este cambio, un marcador de su compromiso renovado con Dios. En la actualidad, los creyentes pueden ver en la piedra un recordatorio de su propio llamado a renovar su fe y compromiso con el Señor. Momentos de consagración y renovación espiritual son fundamentales en la vida de fe. Tal como Jacob erigió la piedra para marcar su experiencia, los creyentes pueden identificar y conmemorar los momentos en los que Dios se ha revelado de manera especial en sus vidas. Estos hitos, ya sean eventos significativos o decisiones personales, sirven como anclas espirituales que fortalecen su caminar con Dios.
La piedra de Jacob invita a reflexionar sobre estos momentos y a buscar una relación más profunda con el Creador, basada en una fe viva y renovada. En la fe contemporánea, la idea de la piedra de Jacob como un marcador de la presencia divina ha inspirado diversas prácticas espirituales. Desde la construcción de altares personales hasta la designación de lugares especiales para la oración y la reflexión, los creyentes buscan maneras de replicar la experiencia de Jacob en Betel. Estas prácticas no solo honran la tradición bíblica, sino que también ayudan a los fieles a conectar su vida cotidiana con la obra de Dios. Por ejemplo, algunos creyentes colocan objetos simbólicos en sus hogares o lugares de trabajo como recordatorios de la presencia de Dios. Estos objetos, como cruces, Biblias abiertas o incluso piedras decorativas, sirven como puntos de enfoque espiritual, similares a como la piedra de Jacob marcó el lugar de su sueño. De esta manera, los fieles pueden traer la sacralidad de la experiencia de Jacob a su propio contexto, encontrando en lo cotidiano oportunidades para adorar y renovar su fe. Además, la historia de la piedra de Jacob inspira a los creyentes a buscar encuentros con Dios a través de la oración, el estudio bíblico y la meditación. La idea de que lo divino puede encontrarse en lo terrenal impulsa a los fieles a estar atentos a la obra de Dios en sus vidas, sabiendo que cada momento puede ser un Betel personal. Al igual que Jacob, los creyentes contemporáneos pueden consagrar estos encuentros como recordatorios de la fidelidad de Dios y como estímulos para seguir avanzando en su caminar espiritual. Finalmente, la relevancia de la piedra de Jacob en la fe contemporánea no se limita a su simbolismo, sino que también implica un llamado a la acción. Así como Jacob transformó un objeto común en un marcador sagrado, los creyentes están invitados a identificar y consagrar las piedras en sus propias vidas, ya sean momentos, lugares u objetos que reflejen su relación con Dios. Este acto de consagración no solo honra a Dios, sino que también fortalece la fe, recordando a los fieles que su presencia está siempre cerca. En un mundo que a menudo parece desconectado de lo espiritual, la piedra de Jacob sigue siendo un recordatorio tangible de que Dios está activo y presente. Al buscar su presencia en lo cotidiano y consagrar los momentos de encuentro, los creyentes pueden vivir con una esperanza renovada y un compromiso profundo, sabiendo que, como Jacob, están llamados a reconocer y testificar la obra de Dios en sus vidas. La piedra, en este sentido, no es solo un símbolo del pasado, sino una guía viva para el presente y una inspiración para el futuro. Aunque la ciencia y la espiritualidad operan en campos diferentes, algunos han encontrado paralelismos entre la piedra de Jacob y ciertos conceptos de la física moderna. En particular, la idea de la piedra como un punto de conexión entre el cielo y la tierra puede compararse con la noción de la interconexión universal en la física cuántica. Este campo sugiere que todo en el universo está entrelazado de manera fundamental, un concepto que, aunque científico, resuena con la idea espiritual de que lo terrenal y lo divino están intrínsecamente vinculados. En el sueño de Jacob, los ángeles suben y bajan por una escalera, simbolizando un flujo continuo entre el cielo y la tierra. De manera análoga, en la física moderna, se describe un flujo constante de energía que conecta todas las partículas en el universo. Aunque estos conceptos pertenecen a ámbitos distintos, ambos ofrecen una visión de un sistema interconectado donde nada está completamente aislado. La piedra de Jacob, al actuar como marcador de un portal espiritual, puede interpretarse como un símbolo antiguo de esta interconexión. En un mundo en constante cambio, la piedra de Jacob simboliza estabilidad y permanencia, una idea que también se explora en la ciencia.
Las piedras, por su naturaleza geológica, son testigos del paso del tiempo. Su composición y estructura reflejan millones de años de historia, lo que las convierte en símbolos de constancia frente a la impermanencia. En el relato bíblico, la piedra de Jacob sirve como un marcador físico de un evento trascendental, pero también actúa como un símbolo de la estabilidad y la fidelidad de Dios que trascienden las eras. Este simbolismo de permanencia encuentra eco en la ciencia, que utiliza las piedras para estudiar el pasado y comprender los cambios geológicos y climáticos a lo largo de los milenios. Así como los científicos ven en las piedras un registro del tiempo, los creyentes pueden ver en la piedra de Jacob un testigo de la interacción divina en la historia humana. Ambas perspectivas, aunque diferentes en enfoque, celebran la capacidad de las piedras para conectar el presente con el pasado y ofrecer un sentido de continuidad. La piedra de Jacob también puede ser vista como una metáfora de la conexión entre lo tangible y lo intangible, un tema que incluso en la ciencia se ha explorado a través de la interacción entre lo físico y lo energético. Aunque la ciencia no aborda lo espiritual en términos religiosos, la idea de que existe una energía que conecta todo en el universo puede inspirar reflexiones sobre cómo lo divino interactúa con lo terrenal. La metáfora de la piedra como un puente entre realidades también encuentra resonancia en las teorías científicas que exploran cómo lo invisible, como los campos de energía o las ondas electromagnéticas, influye en lo visible. En el relato de Jacob, la piedra marcó el lugar donde lo divino tocó lo humano. En la ciencia, los conceptos de interconexión y energía reflejan un universo que está en constante interacción. Estas ideas, aunque diferentes en contexto, apuntan a un anhelo compartido de entender las fuerzas que dan forma a nuestra existencia. Aunque la ciencia y la espiritualidad a menudo se perciben como opuestas, la piedra de Jacob puede actuar como un símbolo que las une en un nivel metafórico. Representa la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos, en la ciencia, una comprensión del universo físico y sus leyes, en la espiritualidad, una conexión con lo divino y lo eterno. Al explorar el simbolismo de la piedra desde ambas perspectivas, se revela un punto en común, el deseo humano de encontrar significado y conexión en el cosmos. La relevancia de la piedra de Jacob en este contexto contemporáneo radica en su capacidad para inspirar tanto la curiosidad científica como la reflexión espiritual. Como símbolo de interconexión y constancia, la piedra nos recuerda que, ya sea a través de la fe o la investigación, los seres humanos han buscado durante siglos comprender su lugar en el universo y su relación con algo mayor. La piedra de Jacob, como marcador de lo divino, sigue siendo un emblema poderoso de esta búsqueda universal. La piedra de Jacob, consagrada tras su sueño, es mucho más que un marcador físico en la narrativa bíblica. Representa la certeza de que Dios está presente en los momentos y lugares más inesperados y que su presencia transforma lo ordinario en algo extraordinario. En el relato, Jacob inicialmente desconocía que el lugar donde descansaba estaba lleno de santidad, pero después de su sueño, declara: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Este reconocimiento de la presencia divina resuena profundamente con la experiencia espiritual de los creyentes a lo largo de los siglos. La piedra no solo simboliza un encuentro personal entre Jacob y Dios, sino que también actúa como un recordatorio continuo para los fieles de que Dios está siempre cercano, incluso en los momentos de mayor incertidumbre o vulnerabilidad. Este mensaje es especialmente relevante en la actualidad, donde los creyentes enfrentan desafíos que a menudo los llevan a cuestionar la cercanía de Dios.
La piedra de Jacob invita a los fieles a mirar más allá de las circunstancias y buscar la presencia divina en sus propias vidas. El acto de Jacob de erigir y consagrar la piedra no solo marcó su experiencia personal, sino que también estableció un modelo para las generaciones futuras. Este gesto simboliza la importancia de reconocer y conmemorar los momentos de encuentro con Dios, transformando lo temporal en algo eterno. Para los creyentes contemporáneos, esto se traduce en la invitación a establecer sus propias piedras de Jacob, marcadores físicos o espirituales que representen los momentos clave de su caminar con Dios. Estos marcadores pueden ser objetos significativos, como una Biblia especial o un lugar dedicado a la oración, pero también pueden ser acciones, como decisiones tomadas en obediencia a la dirección divina. Lo importante es que estas piedras sirvan como recordatorios constantes de la fidelidad de Dios y de su obra en la vida de cada creyente. Tal como la piedra de Jacob se convirtió en un testigo de su pacto con Dios, los creyentes son llamados a consagrar sus propios momentos de transformación espiritual y a utilizarlos como guías en su vida diaria. La piedra de Jacob, como testigo de un encuentro divino, también apunta a una realidad más amplia, la promesa de redención y restauración que se encuentra en toda la narrativa bíblica. En el sueño de Jacob, la escalera que conecta el cielo y la tierra simboliza el acceso a Dios y la interacción continua entre lo celestial y lo terrenal. Esta imagen resuena con la obra redentora de Cristo, quien es descrito en el Nuevo Testamento como la piedra angular y como el puente definitivo entre Dios y la humanidad. El relato de la piedra de Jacob no solo recuerda a los creyentes que Dios está presente en sus vidas, sino que también señala hacia la redención final, cuando el cielo y la tierra estarán completamente unidos. Este mensaje de esperanza es central para la fe cristiana, y la piedra de Jacob se convierte en un símbolo poderoso de esta promesa eterna. Su transformación de un objeto ordinario a un marcador sagrado refleja el plan de Dios para redimir y restaurar toda la creación, transformando lo quebrantado en algo glorioso. La piedra de Jacob no es solo un objeto del pasado, sino un símbolo atemporal que sigue inspirando a los creyentes a buscar y reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Representa la posibilidad de que cualquier momento o lugar pueda convertirse en un Betel, un lugar de encuentro con lo divino. A través de su historia, Jacob nos enseña que los encuentros con Dios no solo transforman nuestras circunstancias, sino que también nos transforman a nosotros mismos, llamándonos a vivir en respuesta a su amor y fidelidad. La piedra, entonces, se convierte en un recordatorio tangible de que la conexión con Dios está al alcance de todos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias espirituales, a reconocer los momentos en que hemos sentido la cercanía de Dios y a consagrarlos como recordatorios de su obra en nuestras vidas. Este legado de encuentro y transformación continúa guiando a los creyentes, inspirándolos a buscar a Dios con fe y a vivir en obediencia a su llamado. La piedra de Jacob, como símbolo de la presencia divina, permanece como un testimonio poderoso de que el cielo y la tierra pueden encontrarse en el corazón humano. La piedra de Jacob no es solo un objeto antiguo ni un detalle más en la narrativa bíblica. Es un símbolo eterno de encuentro, transformación y promesa. En medio de su huida y su incertidumbre, Jacob encontró a Dios en lo ordinario, y esa piedra se convirtió en testigo de una conexión divina que trasciende generaciones. Desde aquel sueño en Betel, donde lo terrenal se unió con lo celestial, hasta su impacto en la tradición espiritual y cultural, la piedra sigue hablándonos hoy. Es un recordatorio de que Dios se manifiesta en los lugares y momentos menos esperados, transformando lo simple en sagrado,
lo humano en eterno. Así como Jacob eligió esa piedra para marcar su pacto con Dios, también somos llamados a identificar y consagrar los momentos en los que su presencia toca nuestras vidas. Porque, al final, la piedra de Jacob nos enseña que el cielo no está tan lejos como pensamos, y que la puerta al cielo sigue abierta para aquellos que buscan con fe y humildad. ¿Y tú? ¿Ya has encontrado tu propia piedra de Jacob? Es tiempo de reflexionar, consagrar y vivir en la certeza de que Dios está siempre cerca, transformando nuestras vidas en su propósito eterno.